Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy comienza Foro Latibex, la 20ª edición de este foro, en el que BME es el promotor y que tiene como objetivo unir lazos entre las empresas que cotizan en los dos países. Vamos a hablar de todo ello con Jesús González Nieto, director general de Latibex. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, Latibex, el mercado sube un 16% en lo que va de año, muy por encima de las pérdidas que registra el selectivo español, el IBEX 35, y muy por encima incluso de los selectivos americanos. Yo no sé cómo valora esta revalorización que experimenta el índice a lo largo del año. Bueno, como siempre, las expectativas son lo que cuentan en la bolsa, y las expectativas en América Latina han cambiado. Básicamente, una región que estaba en recesión en los últimos 2 años parece que sale, quizás un poco más lento de lo que algunos analistas esperaban, pero sale adelante. Y todo este ruido mediático que hemos tenido con elecciones en México, en Brasil, bueno, se ha atemperado. Es decir, ya tenemos un resultado, y los mercados, como todos sabemos, están muy incómodos cuando hay incertidumbre, y cuando esa incertidumbre se sustituye por un dato concreto, bueno, pues les gustará más o menos, pero a partir de ahí se puede construir. Yo creo que esa es la apuesta de los inversores, que América Latina reconstruye su crecimiento, y hay que tener en cuenta que los 2 últimos años se ha sufrido un castigo también, sobre todo hace 2 años, un castigo muy fuerte. Por lo tanto, la valoración de los inversores es positiva. Jesús me ha hablado de 2 países que son Brasil y México, que este año han tenido elecciones, y precisamente son los países que están más representados dentro de este índice Latibex. Sí. Con las elecciones de Brasil y la victoria de Bolsonaro, a pesar de todas las controversias que ha generado, lo cierto es que ha sentado muy bien a los mercados. Yo no sé cómo valora usted esta victoria. No, yo no tengo una valoración personal, pero el mercado sí que la ha hecho. La ha hecho en el sentido de que las compañías lo que necesitan es una cierta estabilidad para poder crecer, no quieren sorpresas, y bueno, pues en general el empresariado brasileño no ha tenido tanto en cuenta algunos otros elementos políticos o sociales del discurso de Bolsonaro, sino que se ha centrado más en, bueno, pues lo que podría ser su política económica, y aparentemente es más sensato de lo que pudiera parecer a primera vista, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. Actualmente son 23 las compañías que forman parte del índice, son principalmente cotizadas latinoamericanas, bancos y compañías ligadas a materias primas, que son negocios muy regulados, y no sé cómo les está sentando todos estos cambios que estamos viendo de gobierno y demás allá en aquellas economías. Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente son las compañías que empujan la economía de cada país. Yo creo que no tenemos más que mirar hacia atrás en los últimos 10 años y ver cómo cambios aparentemente rupturistas en la dirección política de un país, sin embargo, no se han acompañado, salvo excepciones como Venezuela, de revoluciones en la normativa para las compañías. Es decir, las compañías han conseguido llegar a un acuerdo, por así decirlo, social, en el sentido de que si la compañía está creciendo, está generando riqueza, está generando empleo, vamos a aceptar algunas reglas de juego y vamos a darle las condiciones para que eso se desarrolle, con el equilibrio social, como es lógico, imprescindible. Y yo creo que eso está sucediendo en diversos sectores, que luego se adaptan, porque es verdad que en Brasil ha habido, por ejemplo, en el caso de Petrobras, mucha polémica con ciertas medidas, pero que al final termina por adaptarse, porque lo importante es que el país crece, y cuando el país crece, el viento viene de cola y las cosas funcionan mejor. Desde el punto de vista del inversor, para tener acceso a la región lo puede hacer de 2 maneras: accediendo a las compañías que cotizan en este mercado Latibex, que cotizan en euros, con lo cual se mitigaría ese efecto divisa, o comprando las compañías que cotizan en el selectivo español, en el mercado continuo, que tienen presencia en la región. ¿Cuál es el inversor tipo que hay actualmente en el mercado Latibex, y cuál sería el ideal de inversor que tendría que acceder a este mercado? Bueno, la verdad es que los inversores que operan en Latibex son mayoritariamente minoristas, es decir, hay también naturalmente fondos, sobre todo fondos españoles, algunos de ellos la verdad han conseguido una revalorización, como es el caso del Fondo de Latinoamérica de Renta 4, por ejemplo, ¿no? Muy superior incluso a la de los fondos internacionales de nombres más aparentemente asentados en la zona, pero son básicamente inversores minoristas los que operan. Eso significa que hay bastantes inversores que están empezando a seguir poco a poco
individualmente las compañías porque les interesa lo que hace la compañía en concreto, no lo que pasa en el conjunto del sector. Este segundo tipo de inversor, que es mucho más frecuente, es el que efectivamente sigue a Telefónica, al Santander, al BBVA, porque saben que una parte de sus ingresos es en divisas latinoamericanas y en países latinoamericanos, pero es una parte de esos ingresos. Es decir, quien invierte en un banco español sabe que una parte viene de allí, otra parte viene de Gran Bretaña, otra del resto de Europa, otra de España, por supuesto. Es decir, hay un mix. Y yo creo que podríamos afirmar que más de un 50% de los ingresos de las empresas españolas cotizadas provienen de América Latina, con lo cual, fíjese qué nivel de exposición indirecto estamos teniendo. Yo creo que el ideal como siempre es diversificar, tener una parte de la cartera en Europa, en España, pero también una parte en América, por supuesto Estados Unidos, y aprovechar América Latina. Hablábamos de la revalorización del índice en el año, pero si miramos más largo plazo, por ejemplo, desde que se calcula el índice Latibex, que hace ya 18 años o algo así, vamos, desde el principio de este siglo, ha subido un 140%, es decir, ha más que multiplicado por 2,4. Lamentablemente eso no se puede decir igual de otros índices, ¿no? Yo creo, sin contar dividendos, sin contar dividendos. Yo creo que el inversor haría bien en esforzarse en seguir este tipo de valores y ponderar en la cartera. No podemos poner, como siempre, todos los huevos en la misma cesta, pero sí podemos hacer una cartera equilibrada que incluya, entre otras zonas, América Latina. Y eso yo creo que se puede conseguir operando con valores de Latibes porque son suficientemente grandes como para poder diversificar una cartera en la región. Jesús, me ha comentado muchos temas que van a salir precisamente en este foro Latibes: Brasil, México, automatización de la inversión, la necesidad de la internacionalización. ¿Cuáles son las novedades que va a presentar este foro Latibes, que creo que ya cuenta con 300 inversores? Sí, va a haber más de 300 inversores, analistas, intermediarios interesados y medio centenar de compañías. Vamos a dedicar mucho foco a hacer un balance de lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, porque es nuestro 20 aniversario. Y yo creo que es muy interesante porque la región ha cambiado espectacularmente desde muchos puntos de vista. Por eso, después de la inauguración inicial, en la que, por cierto, nos acompañará la ministra Nadia Calviño, vamos a tener un panel, para empezar de lo general a lo particular, sobre la macroeconomía en la región, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? ¿Cómo ha evolucionado y hacia dónde podemos ver que evolucione? Para eso contaremos con los mejores macroeconomistas expertos que hemos podido conseguir en España, que son, yo creo, que los mejores del mundo, sinceramente. Adicionalmente, veremos también la opinión de los gestores, o sea, el inversor profesional, ¿en dónde está en América Latina? ¿Qué recomienda? Yo creo que será muy interesante, ¿no? Hablaremos también de algunos sectores, por ejemplo, el sector de la energía en Brasil. Tendremos una entrevista con el consejero delegado de Copel, una eléctrica brasileña. Hablaremos de cómo se ha transformado la tecnología en la región, el sector tecnológico, y cómo eso ha ayudado al crecimiento en el conjunto. Y veremos, por supuesto, los 2 grandes países con más detalle. México, dedicaremos la tarde, y mañana dedicaremos a Brasil, un panel identificando distintos sectores, distintas compañías. Queremos fijarnos también en las compañías medianas, no solamente quedarnos en las grandes multinacionales, sino darnos cuenta de cómo las compañías medianas, incluso pequeñas, ya gracias a la tecnología prácticamente nacen globales. Es decir, que desde el minuto 1 ya no hay una evolución de empiezo por mi barrio, luego por mi ciudad, luego por mi país y luego por el mundo. No, es que directamente nacen globales, y esto es muy interesante ver cómo hay compañías latinoamericanas que operan en España y compañías españolas que operan en Latinoamérica desde el primer momento, y cómo eso se está gestionando. Y terminaremos también analizando la financiación de las empresas en los mercados, es decir, cómo a través de renta fija y a través también de equity y de otros productos financieros las compañías pueden acceder a financiación para crecer. Nos detendremos dentro de eso también, sobre todo en el sector de las infraestructuras, que es un sector que necesita muchísimo capital y muchísima financiación para crecimiento, y es una de las asignaturas pendientes también de la región.
y en general veremos un poquito, repito, cómo ha ido cambiando toda esta financiación también en estos últimos 20 años. Clausurará el foro el presidente del ICO, que tiene también muchas actividades vinculadas a inversiones en América Latina, y bueno, pues esperamos que sea un foro muy productivo para todos los asistentes. Seguro que sí, además es un foro imprescindible para conocer no solo la macro y la situación de algunos de estos países, sino también hacia dónde van a través de las compañías que están allí presentes y que son de allí. Vamos a quedar con eso. Jesús González Nieto, director general de la TIBES, que tenga mucha suerte y que por lo menos se celebre 20 años más este foro. Sí, muchas gracias. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.